Bueno, hoy vamos a ver el tema de planteamiento de ecuaciones y empieza de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos el primer problema donde nos dice que Luis tiene X dulces, Juan tiene uno menos del doble de los que tiene Luis y Carlos tiene el triple de los que tiene Carlos tiene el triple de los que tiene Juan. La pregunta me dice, ¿cuántos tiene Carlos? Primero que nada vemos que aquí tenemos un nombre que es Luis, que tiene X dulces, aquí ponemos Luis. Luego dice que Juan tiene uno menos que el doble de los que tiene Luis, aquí ponemos la J de Juan. Y luego dice que Carlos tiene el triple de los que tiene Juan, ponemos la C de Carlos. Entonces dice que Luis tiene X dulces, aquí ya me está diciendo dónde va a ir la X, aquí me dice que X va a ir en Luis. Entonces ponemos Luis tiene X dulces. Dice que Juan tiene uno menos del doble. Dice del doble de los que tiene Luis. Si Juan tiene uno menos del doble de los que tiene Luis, el doble, si Luis tiene X, el doble sería 2X. Pero me dice que tiene uno menos. Entonces sería 2X menos 1. Son los que tiene Juan. Ahora me dice, y Carlos, que aquí lo puse, tiene el triple de los que tiene Juan. Si Juan tiene 2X menos 1, el triple sería lo mismo que 2X menos 1 multiplicado por 3, que me está diciendo que es el triple. Entonces 3 por 2 son 6X, 3 por 1 son 3, más y menos da menos, sería 6X menos 3 y esa sería la respuesta. La pregunta me dice, ¿cuántos tiene Carlos? La respuesta es de que Carlos tiene 6X menos 3 dulces. Y así quedaría el problema. Bueno, aquí este otro ejercicio es muy parecido al anterior, en el cual me dice, Luis, aquí me dice, Luis tiene X dulces. Dice que María tiene 5 menos que Luis. Y dice que Noé tiene el triple de los que tiene María. Primero que nada hay que agrupar los nombres. Aquí me dice que Luis tiene X. Ya me dijo que quién va a tener X al principio. Entonces Luis tiene X de dulces. María dice que tiene 5 menos que Luis. Y si Luis tiene X, entonces María tiene X menos 5. Y dice que Noé tiene el triple de lo que tiene María. Entonces Noé tiene el triple de lo que tiene María. Entonces es X menos 5 multiplicado por 3. Y esta sería la respuesta porque la pregunta me dice cuántos tiene Noé. Noé tiene X menos 5. Puede venir así la respuesta o puede venir ya con multiplicación, que sería 3X menos 15. ¿Por qué 3X menos 15? Porque todo se multiplicó por 3. Y esa sería la respuesta. Bueno, aquí tenemos un ejercicio diferente en el cual me está diciendo que María tiene N años. Aquí me dice María tiene N años. Entonces aquí me dice que Laura nació 7 años antes que María. Y aquí me dice que Carmen nació 2 años después que María. Me dice cuánto suman las edades de las tres. Primero hay que agrupar los datos. Aquí ponemos la M de María, Laura y Carmen. Dice que María tiene N años. Entonces ya sé dónde va a ir la N. Ahora me dice que Laura nació 7 años antes que María. Si Laura nació 7 años antes que María, significa que Laura es 7 años más grande que María, por lo tanto sería n más 7. En esta frase se suelen confundir mucho y ponen que si nació 7 años antes, entonces son menos 7. Pero hay que aclarar que si nació 7 años antes significa que es 7 años más grande. Por lo tanto, si María tiene n años, Laura tiene n más 7. Me dice, y Carmen nació 2 años después que María. Entonces, si nació 2 años, significa que es 2 años más pequeña. Por lo tanto, Carmen tiene n, que es la edad de María, menos 2. Porque nació 2 años después que María. La pregunta me dice, ¿cuánto suman las edades de las tres? Si sumamos n más 7 y más n menos 2, sería 3n más 7 y menos 2 me da 5 positivos. Por lo tanto, la respuesta sería 3n más 5 y esa sería mi respuesta de este planteamiento de ecuación. Aquí tenemos un problema donde viene un poquito más complicado, pero es cuestión de pura lógica, en el cual me dice que hace X años
aquí me dice que hace X años Julio tenía Y años. Me dice cuántos años tiene ahora. Si hace X años Julio tenía Y años, ¿cuántos tiene ahora? Lo que vamos a hacer en este caso va a ser inventar valores para que se nos haga más fácil, pero a simple vista algunas personas lo pueden resolver. Si hace X años, digamos que X vale 2 y Y vale 4, un ejemplo, números pares. Si hace 2 años, un ejemplo, yo tenía 4 años, entonces ¿cuántos años tengo ahora? Si hace 2 años yo tenía 4 años, significa que ahora yo tengo 6 años, porque es la suma de los dos. Si hace 2 años yo tengo 2 años, ahora que tengo 4, pues tengo 6 años, porque ya pasaron 2 años más. Por lo tanto, la edad que tiene Julio ahora sería X más Y. Esta sería la respuesta, una respuesta algebraica, porque los términos son algebraicos, no viene ninguna cantidad. Sería como si hace 2 años yo tengo 4 años, sería lo mismo que 2 más 4 es igual a 6. Este fue un ejemplo, pero en sí la respuesta es esta, X más Y. Bueno, aquí tenemos otro problema que también es por cuestión de lógica, que unos con simple vista lo pueden resolver y si no hay que hacer un planteamiento de ecuación. Me dice, las edades de dos hermanos, dice que son dos hermanos, suman 40. Si uno de ellos tiene X años, dice cuántos años tiene el otro. Vamos a poner aquí que es el hermano 1 y el hermano 2. Me dice, las edades de dos hermanos suman 40. Si uno de ellos tiene X años, entonces puedo ponerle X aquí y aquí. Me dice, ¿cuántos tiene el otro? Si los dos suman 40 y uno tiene X años, entonces por lógica el otro va a tener 40 menos X. X, que representa el valor de la edad de un hermano, menos 40 va a ser la edad del otro hermano. Por lo tanto, como la respuesta no nos da en sí valores más que el 40, lo usamos y queda así como término algebraico, que el otro hermano tiene 40 menos X, que X representa la edad del hermano 1, número 1. Aquí viene otro ejercicio que no es muy complicado, pero que también se puede sacar a veces por lógica. Por ejemplo, aquí me dice que la suma del triple de un número y el doble de otro número es igual al producto de dichos números. Me dice qué expresión lo representa. La suma del triple de un número, entonces el triple de un número no sabemos qué número es, lo vamos a representar con X, pero como es el triple va a ser 3X. Todo esto tiene que ser la suma y el doble de otro número. Entonces el doble tiene que ser 2, pero como es de otro número va a ser otra expresión, entonces en este caso va a ser 2y. Me dice que es igual al producto de dichos números. ¿Qué significa producto? Producto es igual a multiplicación. Un producto es igual a una multiplicación. Por lo tanto, es igual a X por Y. Me dice la suma del triple de un número, que es 3X, y el doble de otro número es 2Y, pues otro número, es igual al producto de dichos números. Es igual al producto de dichos números, que sería X por Y. Están juntos, no hay nada que los separe, entonces es una multiplicación. Y dice qué expresión lo representa. Pues esta sería mi expresión que lo representa. 3X más 2Y es igual al producto de dichos números, que es X más Y. Bueno, aquí tenemos otro problema en el cual me dice la suma de dos números. Me dice que de dos números es 34 y su diferencia es 6. Me dice cuál es el menor de esos dos números. Primero que nada me dice que la suma de dos números es 34. No me dice qué números, pero no me dice que son diferentes. Pero dice que dos números son 34, por lo tanto X más Y es 34. ¿Por qué X más Y? Porque son dos números diferentes. La suma de dos números es 34 y su diferencia es igual a 6. Una diferencia es igual a una resta, por lo tanto X menos Y
es igual a 6. Esto es criterio de ecuaciones, pero también puede venir en planteamiento de ecuaciones. La suma de esos números es 34 y su diferencia es 6. Vamos a hacer la operación. Como tengo más y menos y, se cancelan. Estas 2x se bajan 2x. Es igual a la suma de estos dos, que serían 34 y 6 son 40. Hacemos la ecuación, x es igual a, este 2 se pasa dividiendo y me da a 20. Por lo tanto, x es igual a 20. Pero me dice cuál es el menor de esos números. Yo ya sé que x vale 20. Ahora hay que saber cuánto vale y para saber cuál es menor. Vamos a basarnos en esta ecuación. Si me dice que x más y es igual a 34, pero yo ya sé que x vale 20, entonces voy a poner 20 más y es igual a 34. Por lo tanto, y es igual a 20, que está positivo, se pasa restando, y 34 menos 20 me queda a 14. Entonces yo ya sé que x vale 20 y y vale 14. La pregunta me dice, ¿cuál es el menor de estos números? Pues el menor sería la y esta sería mi respuesta, 14. Aquí tengo otro problema en el cual me dice que 5 números pares consecutivos suman 300. Me dice cuál es el mayor de ellos. Si son 5 números consecutivos, suman 300, entonces debemos hacer una división de 5 sobre 300, en el cual 5 en 30 me da 6, 6 por 5 son 30, para 30 0, se baja el 0, 5 en el 0, 0, 0 por 5 0, para 0 0, y aquí queda. Por lo tanto, 5 me da, entre 300 me da 60, entonces si son 5 números pares consecutivos, entonces vamos a hacer 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, pero como me dio 60, esa se va a quedar de la mediana. Entonces, si son números pares consecutivos, entonces aquí va el 58 porque es par, aquí va el 56 porque también es par, del 60 hacia arriba va el 62 y aquí va el 64. Pero me pregunta, ¿cuál es el mayor de esos números? El mayor es 64, esa sería la respuesta de este ejercicio. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio en el cual me dice que, que ya me puse las estas. Dice, Coco tiene 3 libros más que Pedro. Aquí está Coco más que Pedro y Raúl tiene 2 menos que Coco. Si entre las 3 tienen 25 libros, entre los 3 más bien, los 3 tienen 25 libros, ¿cuántos tiene Raúl? Aquí no me dice dónde poner la X, nada más me dicen cuánto tiene todo. Entonces Coco, luego está Pedro y está Raúl. Me dice que Coco tiene 3 libros más que Pedro, entonces nosotros vamos a ponerle X en Pedro. Si Coco tiene 3 libros más que Pedro, entonces Coco va a tener X más 3. Y Raúl tiene 2 menos que Coco. Si Raúl tiene 2 menos que Coco, entonces si le quitamos 2 a X más 3, nada más nos quedaría X más 1, ¿no? Pero me dice que todo esto es igual a 25 porque me dice que entre los 3 tienen 25 libros. La pregunta me dice, ¿cuántos tiene Raúl? Entonces, hacemos la suma de todo esto, que serían X más X más X, me da 3X, más 3 y más 1 me da más 4. Y todo esto va a ser igual a 25 por este dato que me dieron. Entonces vamos a hacer una ecuación. Entonces sería 3x es igual a este 4 que está sumando, se pasa restando, sería 21. X es igual a 7 porque este 3 se pasa dividiendo al 21. Y esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta, que x vale 7. Pero me dice el problema cuántos tiene Raúl. Raúl tiene x más 1, si x vale 7 más 1 es 8, entonces Raúl tiene 8 y esta sería mi respuesta. Y hasta ahí. Aquí tenemos un ejercicio en donde nos dice, un rectángulo tiene un perímetro de 42 centímetros. Me dice que tiene un perímetro de 42 centímetros. Dice, si su altura mide la mitad de su base, ¿cuánto mide su área? Aquí me está diciendo ya que el perímetro del rectángulo es de 42 centímetros. Entonces yo voy a hacer mi rectángulo y yo ya sé que el perímetro es igual a 42 centímetros cuadrados.
Me dice que su altura es la mitad de su base, pero no me dice cuál cantidad. Entonces, si su altura es la mitad de su base, entonces la base la vamos a poner como 2x y la altura la vamos a poner como x. ¿Por qué? Porque en este caso se cumple lo que me está diciendo la pregunta. Me dice que la altura mide la mitad de su base. Si su base mide 2x, la altura mide x, que es la mitad. Entonces, si yo ya sé que aquí mide 2x, por lógica, aquí también va a medir 2x porque es un rectángulo, la base es igual a esto y el lado es igual a esto, por lo tanto esto vale x. Sumado todo esto serían 2, 3, 5, 6x. Sería 6x es igual a 42 centímetros cuadrados, que es el perímetro. Entonces vamos a despejar. Por lo tanto, x es igual a 7. ¿Por qué 7? Porque el 6 que está multiplicando se pasa dividiendo y 6 entre 42 me da 7, por lo tanto x es igual a 7. Pero aquí me dice cuánto mide su área. ¿Cómo voy a saber cuánto mide el área? Pues para sacar el área es base por altura. Si yo ya sé que x es igual a 7, aquí me dice que 2x significa que es x, que vale 7 por 2 es 14. Y para sacar el área es base por altura, entonces sería multiplicar 14 por 7. Esto es igual a 7 por 4 son 28, lleva 2, 7 por 1 7 y 2 9 y me da 98. Por lo tanto me dice la pregunta, ¿cuánto mide su área? El área es igual a 98 centímetros cuadrados. Y esa sería mi respuesta de este ejercicio, un poquito más elaborado, pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos otro ejercicio en el cual me dice que María nació 7 años antes que Laura. Si sus edades suman 29, ¿cuántos años tiene María? Aquí me dice la pregunta, ¿cuántos años tiene María? Entonces vamos a acomodar los datos, es María y Laura, ¿no? Dice que María nació 7 años antes que Laura. Yo en este caso voy a poner la X en Laura. Porque si la pongo en María, no puedo decir que María tiene X, porque me está dando un dato adicional de María nació 7 años antes que Laura. Y de Laura no me da ningún otro dato, por eso la X es más conveniente ponerla en Laura. Entonces, si me dice que María nació 7 años antes que Laura, significa que necesita que es 7 años más, significa que es 7 años más grande, por lo tanto es X más 7. Porque si nació 7 años antes, significa que es la edad que tiene Laura, que es X, más 7 años porque es más grande, porque nació 7 años antes. Entonces, me dice que sus edades suman 29, entonces todo esto me va a dar igual a 29. Entonces ahora vamos a acomodar para hacer una ecuación. Es 2x más 7 es igual a 29. Por lo tanto, 2x es igual a 7, se pasa restando, me quedan 22. Este 2 se pasa dividiendo y me da a 11. Este es el valor de x. Pero la pregunta me dice, ¿cuántos años tiene María? Si María tiene x más 7 y yo sé que x vale 11, entonces significa que x más 7 es igual a 18 y la edad que tiene María sería 18. Y esa sería mi respuesta de este ejercicio. Bueno, aquí tenemos un problema diferente en el cual me dice que Felipe tiene la tercera parte de dinero de lo que tiene Miguel. Aquí me dice que Felipe tiene la tercera parte de dinero de lo que tiene Miguel y Nadia tiene 500 pesos más que Miguel. Dice que entre los tres tienen 1900. ¿Cuánto dinero tiene Miguel? Me dice la pregunta. Primero que nada vamos a acomodar los datos, que es Felipe, es Miguel y es Nadia. Entonces, me dice que Felipe tiene la tercera parte de dinero de lo que tiene Miguel. Pero entonces yo ya no puedo poner X aquí, porque si yo pongo X en Miguel, voy a tener que poner X sobre 3. Porque Felipe tiene la tercera parte de lo que tiene Miguel. Entonces, una tercera parte es una división. Entonces, no me conviene, porque sería una operación más tardada. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí voy a poner X y aquí voy a poner 3X. Si Miguel tiene 3X y Felipe tiene X, entonces ahí sí se cumple lo que me está diciendo. Felipe tiene la tercera parte de lo que tiene Miguel. La tercera parte de 3X pues es X, una X.
Ahí se cumple hasta aquí. Entonces dice, y Nadia tiene 500 pesos más que Miguel. Entonces, si Miguel tiene 3x, entonces Nadia tiene 3x más 500. Porque me dice el problema que tiene 500 pesos más que Miguel. Entonces son 3x más 500. Me dice, si entre los tres tienen 1900, entonces todo esto es igual a 1900. Ahora vamos a agrupar estos datos y para hacer nuestra ecuación e igualarla a 1900, que serían 3x y 3x son 6x y x son 7x más 500, que son estos 500. Todo esto es igual a 1900, que es lo que tienen los tres. Ahora vamos a hacer nuestra sustitución, perdón, nuestra ecuación, en el cual me dice que 7x es igual a 500, no, 1900 menos 500 son 1400. Y si dividimos 7 entre 14, me dice que x es igual a 200. Perdón, si dividimos 7 entre 1400, me dice que x es igual a 200. Entonces yo ya sé que x vale 200, pero la pregunta me dice, ¿cuánto dinero tiene Miguel? Si Miguel tiene 3x y yo sé que x vale 200, sería 200 por 3, me daría 600. Entonces, mi respuesta sería esta. Miguel tiene 600 piedrólares. Y esa sería mi respuesta. Aquí tengo un ejercicio un poquito más sencillo en el cual me dice que Jaime comió 3 tacos. Aquí me dice que Jaime comió 3 tacos. Más que Hugo, pero uno menos que Pablo. Si entre los tres comieron 19 tacos, ¿cuántos comió Hugo? Primero que nada agrupamos los datos, es Jaime, luego es el Hugo y luego es Pablo. Me dice que Jaime comió 3 tacos más que Hugo, pero uno menos que Pablo. Entonces vamos a poner la X en Hugo porque es donde más me conviene. Ahí pueden ir viendo dónde más les conviene poner la X. Si Jaime comió 3 tacos más que Hugo, entonces Jaime comió X, que es lo que comió Hugo, más 3. Pero me dice, pero uno menos que Pablo. Entonces, si comió uno menos que Pablo, entonces Pablo comió X más 4. Si me dice que entre los tres comieron 19 tacos, entonces vamos a agrupar los datos, que son una X, 2X, son 3X en total, más 3 y más 4 serían más 7, y todo esto va a ser igual a 19, que fue el total de los tacos que comieron. Entonces ahora vamos a hacer nuestra ecuación, en el cual me dice que X es igual a, este 7 se pasa restando, me quedan 12, y este 3 se pasa dividiendo, me quedan 4. Me dice la pregunta, ¿cuántos comió Hugo? La respuesta es que Hugo comió X y X vale 4, por lo tanto 4 es la respuesta correcta de este ejercicio. Ahora vamos a ver un ejercicio en el cual me dice que 5 números enteros consecutivos suman 200. ¿Cuál es el mayor de esos números? Cuando me diga que 5 números enteros consecutivos suman 200, siempre va a ser una división. Vamos a dividir 5 entre 200, que me da 4. 5 por 4 son 20, para 20 0 se baja el 0, 0, 0. Entonces me da 40. Me dice 5 números enteros consecutivos suman 200. ¿Cuál es el mayor de ellos? Yo ya sé que 40 es el número del medio, que va a ser la mediana. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Me dice que 5 números enteros consecutivos. Como me dice que son enteros, tiene que ser 41, 42, 39 y 38. Este 40 en medio lo saqué de la división de 5 números enteros entre el 200, que es lo que suman, y me dice que son 5 números consecutivos, por lo tanto se va a quedar en medio. Y se hace la resta. Me dice, ¿cuál es el mayor de esos números? Pues el mayor sería 42, mi respuesta correcta. Pero para confirmar que esté bien, la suma de todos estos números me tiene que dar 200, porque dice que 5 números consecutivos suman 200. Entonces, tengo que ver que estos números suman 200. Ahora vamos a sumarlos para comprobar que esté bien. 40 más 41 más 42 son 123. Porque 40 más 40 más 40 son 120. Uno de aquí y dos de aquí son 3, son 123, ¿no? En estos 3 ya me dio 123. Ahora vamos a sumar estos dos, que son 30 y 30, son 60, y 9, 69, y 8,
77. Sería 77, déjame ver, son 30 son 60, son 69 y 1 son 70, sí, 77. Ahora vamos a sumar 123 más 77, que me da 10, se va 1, me da 10, se va otro, y serían 2, y sí, la suma de todos estos números me dio 200, entonces si estoy bien en mi separación de datos, entonces el número mayor sí es 42 y esta es mi respuesta correcta. Bueno, un ejercicio más, un poco parecido al anterior, en el cual me dice que 7 números pares, consecutivos suman 350. Me dice cuál es el menor de esos números. Es como el ejercicio anterior. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 7 entre 350, en el cual me da 7 entre 35, me da 5. 7 por 5 son 35, para 35 0, se baja el 0, son 0, 0 por 0, 7, 0 para 0, 0, son 50. Entonces el número que va a quedar en la mediana es 50. Entonces me dice 7 números pares consecutivos, entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque dice que son 7 pares consecutivos, pero como me dice que son pares, entonces vamos a avanzar de par en par. El siguiente par sería 52, y consecutivos, el siguiente par sería 54, el siguiente par sería 56, luego del 50 para abajo sería el 48, luego el 46, luego el 44, el siguiente par. Entonces me dice que cuál es el menor de esos números. El menor sería 44, el menor de esos números. Pero ¿cómo voy a confirmar que esto esté correcto? Pues que toda la suma de estos números me dé 350. Por ejemplo, aquí toda la suma de estos números, para que se les haga más fácil sumar, son 50. 5, 10, 15, 20 son 200, 6 y 4 son 10 y 2 son 12, aquí son 212 en todos estos. Ahora vamos a sumar estos tres números, que me da 40, 40 y 40 son 120, 6 y 4 son 10 y el 8 que está aquí solo, en total serían 8, aquí son 3, 138 serían. Entonces vamos a sumar 138 a 212, que 138 son de estos tres números y 212 son de estos cuatro, serían 10, lleva 1, son 3, 4 son 5 y 1 y 2 son 3, y en efecto me dio 350 la suma de todos estos números. Entonces mi separación de datos está bien y me pide cuál es el menor de esos números, es 44, ya confirmamos que está bien la operación. Entonces la respuesta es 44. La suma de todos los números para que me diera 350 solamente fue para confirmar. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio parecido al anterior, pero con un poquito más de dificultad, que dice que cuatro números enteros consecutivos suman 82. ¿Cuál es el segundo de esos números? Si son son cuatro números enteros consecutivos que suman 82, vamos a dividir 4 entre 82, que 4 entre 8 me da 2, 4 por 2, 8, para 8, 0, se baja el 2, 4 en el 2 no cabe, se pone un 0, se agrega un punto y se baja el 0, 4 en el 5 son 4 en el 20 dan a 5. Por lo tanto, ahora me dio 20.5, ya no me dio como el anterior que me daba un número entero. Pero como me dice que son 4 números enteros consecutivos, entonces yo voy a poner 4 aquí. Pero me dice 20.5, ¿dónde voy a poner ese 20.5? El 20.5 va a ir aquí en medio. 20.5. Y si me dice que son números enteros consecutivos, no puedo poner un 20.5 porque ese no es un número entero. Un número entero sería 21, 22 y sería el mismísimo 20 y el 19. Números enteros. Aquí no me dijo que eran números impares consecutivos, no me dijo que eran números pares, solamente que son números enteros. Y me dice cuál es el segundo de esos números. Pues el segundo es 20 y 20 es mi respuesta en este ejercicio.